Hola, bienvenidos una semana más al canal. En esta ocasión vamos a hablar sobre Ozempic, ese fármaco que está revolucionando el mundo de la pérdida de peso. ¿Qué es? ¿Cuáles son sus efectos secundarios? Todo sobre Ozempic en este vídeo. Como siempre, te dejo en la cajita de información mi Instagram, mi página web para que conozcas mis servicios y te invito a que te unas a la comunidad Healthy Warrior desde cualquiera de mis vídeos de YouTube para acceder a contenido exclusivo de muchísima calidad. Bien, parece ser que Ozempic es algo que ya salió en un capítulo de South Park, si no recuerdo mal, y decían algo así como que los ricos tenían Ozempic y los pobres tenían Body Positive. ¿Por qué? Porque Ozempic es un fármaco que, como veremos, se utiliza para la pérdida de peso, pero con un coste muy elevado, ¿vale? O sea, es un fármaco que vas a tener que pagar, pongamos de media, unos 300 euros al mes. Y claro, como se supone que la gente que no se lo pueda pagar, pues ¿qué va a hacer? Lo que hemos hecho siempre, intentar, ¿no?, cambiar nuestros hábitos de vida, posiblemente no lo consiga y lo que le queda es el Body Positive. Bueno, esto es una especie de broma, pero me parece interesante, ¿no?, cuando salen en series como Los Simpson o South Park como predicciones de cosas que van a pasar. También lo que ha ocurrido con este fármaco es que supuestamente, aunque os voy a explicar qué requisitos tienes que cumplir para que te lo receten, pues al final, pues, como muchos otros fármacos, ¿no?, acaban accediendo a ellos muchas personas que realmente no tienen el índice de masa corporal necesario para que un médico te lo recete, pero puedes a lo mejor conseguirlo, yo qué sé, porque tienes un amigo farmacéutico, un amigo endocrino, lo que sea. Y se rumoreaba que muchos famosos, creo recordar que entre ellos, pues Elon Musk, no sé si alguna de las hermanas Kardashian o tal, bueno, que muchos famosos que no padecen para nada sobrepeso, que lo estaban utilizando por lo bien que funcionaba para perder grasa. Yo del cotilleo, ya os digo, no es que esté muy al tanto, pero me han ido llegando estas cosas. De hecho, hace poco, no sé si esto es una broma o no, pero había gente que decía por ahí que qué casualidad el hecho de la pérdida de peso de Ibai cuando se pone el Ozempic en boga, que lo había intentado muchísimas veces, como todos sabéis, y no lo habría conseguido. De hecho, se han hecho muchos vídeos sobre cómo entrena Ibai, si hace bien la dieta, si no, etc. Y claro, de repente lo está consiguiendo, lo está manteniendo, es una persona que obviamente no tiene problemas económicos y sé que algunas personas lo han, soltado al aire, pues a ver si será por esto. Bien, ¿qué es realmente el Ozempic? El Ozempic es un análogo de GLP-1. GLP-1 es una hormona que sintetiza el intestino, en concreto las células L del intestino. Cuando entra comida en nuestro aparato digestivo, esa hormona GLP-1 se libera a la sangre, sobre todo cuando consumimos alimentos que son ricos en hidratos de carbono y en grasa. ¿Qué es lo que pasa? Que bueno, todas las moléculas del organismo tienen una vida media X y esta hormona natural, la que producimos nosotros, dura muy pocos minutos. Entonces, lo que hacen estos fármacos, que Ozempic es uno, pero hay muchísimos análogos de la GLP-1 y cada uno, no me voy a meter tanto en el vídeo, pero bueno, cada uno tiene pues como sus pros y sus contras, pero más o menos lo que hacen, y llevan existiendo hace muchos años, antes de que se hiciese famoso Ozempic, es que como tú te lo pinchas y esa hormona es análoga, pero dura mucho más tiempo, pues como veremos, sus efectos son que te reduce el apetito muchísimo y que hace que tu vaciamiento gástrico sea más lento. Entonces, las personas que usan Ozempic lo que te suelen decir es: yo no tenía hambre, entonces no me costaba nada, por ejemplo, pues no cenar. O tomarme un desayuno en plan, pues un bol de yogur con una cucharadita de avena y yo ya estaba toda la mañana saciada hasta la hora de la comida. Cuando sin tomar Ozempic, pues a media mañana tengo que comer algo, me apetecen platos mucho más grandes, etc. También uno de sus efectos secundarios es que tiene efectos a nivel del aparato digestivo, como pueden ser pues vómitos, diarrea, náuseas,
Que no digo que sean en todo el mundo, porque esto es como todos los fármacos, no vas a sufrir todos los posibles efectos adversos, depende de cada persona. Pero eso también puede ayudar a que no tengas mucho apetito, porque claro, si cada vez que comes tu estómago va muchísimo más lento, vaciándose, estás sintiendo todo ese malestar digestivo, pues como cuando estamos enfermos, ¿no? Obviamente se nos quitan las ganas de comer. Aumenta también la diuresis, es decir, vas a perder mucho más líquido. Sirve para estimular la lipólisis. ¿Por qué? Porque otro de sus efectos es que regula mucho la glucemia. Por eso, no solo se le ofrecen a personas que padecen mucho sobrepeso. También puede ser que alguien al que le cueste mucho controlar su diabetes tipo 2, le digan si quiere probar con este fármaco, que normalmente se receta por unos meses, no es que lo vas a estar tomando toda tu vida. Y ahí estaría uno de los debates. ¿Qué pasa cuando estas personas dejan de pincharse esa hormona análoga a la que tú produces y vuelves a tener que vivir pues como antes, con tu propia producción natural de GLP-1, de grelina, de leptina, de todo? ¿Qué es lo que va a pasar contigo? Vas a recuperar ese peso que hayas perdido, vas incluso a ganar más de lo que has perdido utilizando ese fármaco. Bien. El medicamento, ya os digo que obviamente se produce en un laboratorio, no es una hormona. Antiguamente se hacía con la insulina, ¿no? La gente que se pinchaba insulina utilizaba en el pasado insulina de animales. Esto es una hormona que se hace sintéticamente en un laboratorio, pero con esa vida útil mayor que la que nosotros producimos. Por eso funciona realmente el Ozempic, porque no es lo mismo que tú sientes cuando comes, que obviamente te sientes más saciado. Tengo un capítulo entero de 1 hora y media en la comunidad sobre la explicación de lo que es el hambre como esa señal neural mucho más compleja de lo que creemos. Y yo creo que aquí pues también tenemos que tener en cuenta, aunque yo os voy a poner algún estudio, el efecto ya no solo placebo, sino el hecho de que tú te estés poniendo un fármaco que sabes que lo que va a hacer es que tú tengas menos hambre, o que tú te estés gastando 300 euros al mes. Ya sé que puede depender, ¿vale? Algunas personas me van a decir, pues el mío son 150, otros el mío 180, me da igual, pues de 150 a 300, depende de la dosis que se ponga cada uno, del tipo de fármaco, a lo mejor depende hasta de su país, ¿vale? Pero bastante dinero que tú podrías estar invirtiendo en un gimnasio, un entrenador, un nutricionista, etcétera. Que hay gente que hará todo y hay personas que simplemente se pinchan el fármaco y punto. Que esa es otra, que es un fármaco que te tienes que pinchar. No creo que a nadie le guste pincharse. Entonces quiero decir que ya te estás exponiendo entre que te gastas mucho dinero, que es algo que está muy de moda, que te pinchas, como que el efecto placebo desde mi punto de vista ya es muy elevado. O el hecho de que tú creas que esto sí o sí me tiene que funcionar, ¿vale? Hay que tener mucho cuidado en algunos casos concretos, que obviamente se supone que es el médico el que te va a decir si en tu caso lo puedes utilizar o no, pero sobre todo, por ejemplo, personas que padezcan la enfermedad inflamatoria intestinal, cualquier persona que padezca patología digestiva, tiene que tener cuidado, porque los efectos adversos van directamente al aparato digestivo, sobre todo. Creo que en España te exigen tener un índice de masa corporal superior a 30 para poder tenerlo. Pero esto es entre comillas, porque ya os digo que después pues cada médico, según lo que le diga a cada paciente, hará lo que quiera. Pero un índice de masa corporal superior a 30 debería de parecernos, pues oye, algo serio. Porque se supone que el índice de masa corporal, vale, IMC hasta 24,9 es el saludable. Ya sé, y vamos a hablar de esto en el vídeo, que el índice de masa corporal no lo es todo, porque el índice de masa corporal, ¿qué es? Tu peso en kilos entre tu altura al cuadrado en metros, ¿vale? Pues entre 18,5 y 24,9 es el margen de un peso saludable, es decir, es bastante margen. Para tú estar en 30, pues es muy por encima. Cada vez se nos quedará más corto, porque cada vez la gente pesa más. Es así, ¿no? Estamos pues normalizando, supongo que por el ambiente en el que vivimos, que cada vez la gente pese más, que cada vez las tallas de las tiendas sean más grandes o haya que fabricar tallas más grandes.
Pero lo cierto es eso, que es un poco parecido, digamos, a la cirugía bariátrica, que para ti que te hagan alguna intervención encaminada a reducir tu estómago por cualquiera de las vías que se puede hacer, que son muchas, tienes que cumplir unos requisitos, porque obviamente esto tiene efectos secundarios y te tiene que compensar, ¿no? Como siempre, ante cualquier intervención de este tipo que sea muy agresiva, pues el coste, riesgo-beneficios. También que ese peso represente para la persona un problema para la salud, es decir, que tú veas que ese peso le está causando pues problemas respiratorios, hipertensión arterial, lo que sea. Y digo yo, hombre, creo que si padeces un índice de masa corporal superior a 30, pues es lógico que algún tipo de efecto tenga sobre tu persona, ¿vale? Aunque a lo mejor las personas que hablan del body positive dirían que no lo sé. Recuerdo cuando hice el vídeo de Dianina, que hice 2 partes y fue uno de los vídeos que me dio más visualizaciones. Yo no lo hice por eso, lo hice porque realmente durante un tiempo, que lo digo claramente en el vídeo, durante un tiempo seguía a Dianina, no soy su fan, porque no soy fan de nadie, pero sí que me llamó mucho la atención su cambio físico. Y quise comentar lo que ella pues en el vídeo compartía, ¿no? Bueno, pues también ahí esas visualizaciones vinieron cargadas de mucho hate, de si cómo me expreso, bla, bla, bla. O sea, por un oído me entra y por otro me sale, por supuesto. Pero reflejaban ese vídeo claramente lo engañada que vive la gente del mundo del body positive. Porque le molesta que les digas que tu dolor de regla, que tu dolor de rodillas, que tu dolor de cabeza, cuando pierdes grasa, en gran medida se te va a pasar. Y por supuesto que no quiere decir que una persona que esté delgada no pueda tener problemas de salud. Podrá tener, pero es que si aún encima le sumas kilos y kilos de grasa, pues tendrá más. Igual que una persona que tenga hábitos de vida saludables puede tener problemas de salud, pues porque sí, por su genética, por el ambiente que respira, por lo que sea, pero si le sumas fumar, pues va a tener más probabilidades, ¿no? Que al final es por eso que ellas lo que te venden la moto es la obesidad es que es un factor de riesgo, no es una enfermedad. Yo no entiendo estos matices lingüísticos qué beneficio le dan a nadie, pero en fin. Cuando tomas Ozempic o cuando te lo pinchas, tienes menos hambre y mejora tu diabetes. Aquí una pregunta que yo me hago. Como tanta gente dice, es que yo como sin hambre, ¿qué le pasa a las personas que toman Ozempic? Se les quita lo que la mayor parte de la gente llama hambre emocional, que para mí está muy mal expresado eso. El ser humano, como digo en ese vídeo de la comunidad, come motivado por 2 cosas, por el hambre y por el placer. Y siempre lo comparo, ya lo sabéis, con el sexo. Y eso lo consideramos a nivel cultural una evolución, ¿no? Que tú puedas tener relaciones sexuales por placer, para expresar tus emociones y que no sea solo para reproducirte. Para mí, con el tema de la alimentación es igual, que una persona coma por placer me parece algo que eleva al ser humano, que sea capaz de disfrutar de algo, no porque tiene hambre, sino pues porque es capaz de apreciar esas texturas, esos sabores, el momento que está compartiendo con otras personas, etc. Claro, mucha gente está en contra de esto porque se quedan siempre en los que se pasan 3 pueblos por comer hedónicamente, que para mí esto viene, esa mala relación con la comida, como manifestación, porque es un síntoma, no es la causa de nada, la comida, de unos desequilibrios psicológicos en los que vivimos importantes, ¿no? Cuando vemos personas famosas, y digo famosas porque como se exponen públicamente, pues es algo que a veces sale ahí comentado en las noticias, que tienen esas subidas y bajadas de peso tremebundas, pues chico, pues obviamente eso va de la mano de inestabilidad psicológica. Nadie está subiendo y bajando 10 kilos, pues mira, porque esta semana es que me dolió un poco la espalda y pude entrenar menos. O porque me fui de vacaciones una semana a Viena. No, amiga, no. O sea, si subes y bajas de peso con esa magnitud, es que a nivel psicológico hay algo que tú, a lo que tú estás dando salida con la comida. Entonces, engañar con paternalismos absurdos a la gente no sé de qué sirve, porque no le estás dando herramientas para que puedas salir de ese pozo. A lo mejor es que hay gente que ya da por hecho que pues te mereces vivir en ese pozo y ya está.
no lo sé. Y tengo pensado un vídeo sobre el paternalismo. Sobre todo en el paternalismo, en la mala relación con la comida por parte de profesionales de la salud. Bien, como ya os he dicho, el Ozempic sobre todo, o todos sus análogos, ¿vale? Creo que uno se llama Wegovy o algo así, otro que empieza por K, bueno, es que hay muchos y tienen nombres muy chungos que no me sé de memoria. Sobre todo tienen efectos no deseados a nivel digestivo, entonces muchas veces lo que hacemos los nutricionistas no es nada específico porque esa persona se esté tomando Ozempic, simplemente que le vas a decir, igual que a cualquier otra persona, si estás teniendo una diarrea, ¿qué dieta tienes que llevar? Pues una dieta astringente. Si estás teniendo vómitos, ¿qué tipo incluso de higiene postural tienes que tener después de comer? O náuseas, o estreñimiento, etc. Aquí hay una cosa que a mí me duele mucho como profesional de la salud y de la nutrición, y es la microbiota. Todo lo que afecte mucho a nivel digestivo, a mí me parece un atentado contra la salud, porque el aparato digestivo es lo que nos permite absorber nutrientes, porque sabemos cómo la microbiota está tan vinculada a nuestro bienestar psicológico, etcétera, que si yo me tomo un fármaco, sea el que sea, con el fin que sea, y me hace vomitar, me hace tener diarrea, me hace no ir al baño, ya me tiene que compensar mucho el fármaco para aguantar eso. Y sobre todo teniendo en cuenta lo que vamos a hablar después de los efectos adversos. Y los efectos adversos digestivos son los más frecuentes. Es decir, hay otros, pero yo hablo de estos porque son dentro de la ficha técnica. Si la buscáis, cualquiera puede buscar esto en Google, va a encontrar que los efectos adversos de este tipo de fármacos son sobre todo a nivel digestivo. También puede haber insomnio, también puede haber hipoglucemia, por eso en la diabetes tipo 1 no se recomienda tanto, por el riesgo que pueda suponer para la persona, aunque es cierto que los diabéticos tipo 1 también tienen mucho control ellos mismos sobre su propia glucemia. Saben cómo manejar esas situaciones, por decirlo de algún modo, pero que no son pocos, ¿vale? Lo que pasa que entiendo que hoy en día padecer mucho sobrepeso o padecer obesidad, mejor dicho, tiene que representar una incomodidad tan grande que hay muchas personas, pues oye, si antes estaban dispuestas a rajarse el estómago, pues bueno, al fin y al cabo, pincharte una hormona tampoco es tan grave, ¿no? Otra de las cosas que los nutricionistas también hacemos cuando una persona se está tratando con este tipo de fármacos es poderle aconsejar a nivel de pruebas complementarias, por ejemplo, una analítica, que es otro vídeo que tengo puesto en la comunidad, de saber interpretar tus analíticas funcionalmente y no según los valores de referencia que nos dan, ¿no? Normalmente pues en el laboratorio, que son muy amplios, es decir, que no están asociados a bienestar, están más bien asociados a no estar muerto. Pues para que tú sepas si va mejorando tu perfil metabólico, que casi siempre sí, o sea, si pierdes peso, por mucho que digan las del Body Positive, tu perfil metabólico suele mejorar automáticamente. Y también poder controlar algunos riesgos. Como os he dicho, que a nivel digestivo tiene muchas consecuencias, pues imaginaos que la persona deja de absorber nutrientes que son importantes, porque está viviendo en la diarrea o en el vómito constante. Pues también es importante, ¿no?, garantizarte que no te desnutres, porque otro de los riesgos de este tipo de productos es que puedas acabar teniendo alguna carencia de nutrientes esenciales. ¿Cuánto peso se llega a perder con este tipo de tratamientos? Está claro que hay muchas variables porque dependerá del peso de partida de cada uno, dependerá del tiempo que lo esté utilizando, etc. Pero se suele decir, yo os voy a poner dos estudios durante este vídeo, que un 15 o un 20% del peso total corporal. Y que es algo bastante similar a lo que se obtiene con la cirugía bariátrica, pero claro, de forma menos invasiva, porque no te tienes que meter en un quirófano, vivir un posoperatorio, etc. Vale, eso es una parte un poco más difícil de entender, pero creo que es importante recalcarla bien, porque en el vídeo va a haber puntos que nos van a hacer entender por qué también perder peso tan rápido como mucha gente quiere es muy peligroso. Bien. Cuando hablamos de peso corporal, es peso corporal total. Es decir, que tú no solo estás perdiendo grasa cuando te pinchas con esto, tú estás perdiendo músculo,
y estás perdiendo pesos de tus propios órganos, ¿vale? O sea, pierdes peso total. No estás mejorando tu composición corporal, estás simplemente perdiendo masa. Cuando tú pierdes masa muscular, estás perdiendo tu salud metabólica, porque el músculo es un órgano endocrino importantísimo, porque es una esponja de glucosa, o sea, lo que te genera buena sensibilidad a la insulina es tener masa muscular. Y yo conozco muchas personas que se han tratado con Ozempic o con algún fármaco análogo y es que no tienen nada de masa muscular. Pues si ya parten de poco, imagínate lo que se les cae encima. Salud metabólica perdida porque estás perdiendo masa muscular. Fuerza perdida. Cuando una persona pierde fuerza, su fragilidad a la hora de envejecer y cómo afecta a perder esa masa muscular y ese hueso a tu independencia y demás, es muy alto ese coste. Entonces, por otra parte, te ralentiza el metabolismo porque el músculo es un tejido a nivel metabólicamente muy activo y todo esto te va a poner en una situación en la que te va a ser muy fácil recuperar el peso que has perdido, ¿vale? Es decir, si ya estás tan desesperado, que yo no lo entiendo, no juzgo, de decir, mira, es que yo lo he intentado tanto por mi cuenta que no puedo, lo que voy a hacer es a saco con esto. Que ya os digo, que a mí lo de... Como hay mucha gente que dice que su problema no es el hambre, que su problema es que come emocionalmente, aquí ya mismo encontramos que ellos mienten realmente. Porque si el hambre fuese algo emocional y no tuviese que ver, entonces la gente no perdería peso con el Ozempic. Porque, me ha quitado el hambre, pero yo sigo comiendo emocionalmente. No quiero decir un taco, pero lo diría. Los cojones, ¿vale? Eso. Porque vamos a ver, si tanto tu problema es el hambre emocional, R que R con eso, cuando ya sabéis que una de mis consignas es la gente come poco de lo sano y por eso amplifica el poder reforzador de la comida y por eso hace cosas que no son normales, que no me gusta mucho la expresión normales, porque que algo sea frecuente no quiere decir que sea ni bueno ni mucho menos. Pero cuando yo veo a una persona que me dice, es que yo ir a comer a un restaurante, un postre, y ya no te voy a decir compartirlo, porque puedo entender que te apetezca tomarte un postre entero, pero que a ti no te llegue con un trozo de tarta, que te quieras reventar 4. Amigo, que tienes un problema psicológico, de relación con la comida, llámalo como quieras. Y que se va a sanar cuando empieces a comer suficiente de lo que necesitas en tu día a día. Tu déficit constante de energía y de nutrientes es lo que está haciendo que tengas ese problema. Y no vivas en paz, porque lo que sentimos las personas que tenemos una relación sana con la comida es que vivimos en paz. Yo si quiero todos los días tomarme una galleta, me la tomo, porque me tomo una galleta y ya está. No estoy todo el día pensando en galletas, ni me reviento un paquete de galletas. Y sí he pasado por ahí, y sí sé lo que es, no solo porque lo haya estudiado, sino porque lo he vivido. Y es una basura. Lo primero que hay que hacer es mejorar nuestra relación con la comida. Y es muy difícil frenar el impulso de comer mierda, pero es fácil obligarte a comer suficiente. Así que antes de creer que necesitas fármacos para el sistema nervioso o que necesitas Ozempic, come suficiente y nutritivo sin dejar de darte un capricho de vez en cuando y mueve tu culo. Y si ya después crees que lo necesitas, lo usas. Pero a mí esto de que la gente se vaya autodiagnosticando cuando no ha pasado por lo básico, que lo básico si quieres perder peso no es una dieta de 1200 calorías, es comer lo que necesitas de lo sano, porque ya bastante tiempo llevas desnutrido, ya que la mayor parte de la gente como come mal, aunque coma suficiente a nivel de energía porque come basuras hipercalóricas, no está nutrido, ¿vale? Bien. ¿Se pierde mucha masa magra con el Ozempic? ¿Es verdad? Sí, os voy a poner el estudio en lo que claramente lo dice, ¿vale? Por el uso, al final, artificial de estas semaglutidas, de este tipo de hormonas. Pero, vamos a ser francos, no os voy a vender la moto, no os voy a decir es que Ozempic es lo peor que te puede pasar. No, porque esto lleva pasando durante años y años antes de que existiese el Ozempic. En algunos estudios que sale que se puede perder hasta el 40% de la masa magra que tenga una persona, que es un valor altísimo, tú piensas que tú pierdes de tu peso en general, es decir, que tú estás perdiendo grasa, músculo, órganos.
¿Empeora la salud de la persona por eso? No siempre, porque es que la obesidad en sí mismo es un factor de riesgo, vamos a llamarlo así, muy gordo, valga la redundancia. Entonces, eso es como cuando la gente hacía la dieta Dukan y aunque estaba comiendo proteína y verdura nada más, que a mí me parece una cafrada, a nivel metabólico y a nivel de sistema nervioso, como partes de estar muy mal, pues hacer una cosa que es una cafrada a lo mejor te ayuda a estar mejor. Puede ser, sí, puede ser. Y después hay que tener en cuenta que en esta pérdida global, tú para tener una buena composición corporal lo que tienes que tener es un ratio entre tu masa muscular y tu masa grasa bueno, es decir, que seas una persona con bastante masa muscular y poca grasa, ¿vale? O una grasa saludable, un porcentaje de grasa saludable. Lo que quiero decir con esto es que cuando te pinchas Ozempic, no tiene que ser tu composición corporal automáticamente peor. No tiene por qué, porque a lo mejor esa persona puede estar perdiendo grasa y manteniendo su masa muscular, porque es una persona responsable y está haciendo ejercicio y está comiendo proteína suficiente, ¿vale? Entonces, aunque va a perder masa muscular, si se cuida de mantener la que tiene, pues puede que su composición corporal vaya a mejor cuando está tomando Ozempic. O sea, me parece injusto decirle a alguien, mira, tú, porque estás tomando Ozempic, vas automáticamente a tener una mala composición corporal. No. Si tú realmente llevas un estilo de vida saludable, que lo deberíamos de hacer todos, no por perder peso, sino pues por amor a nuestra propia existencia y al bienestar del día a día, pues a poder hacer tus cosas, correr si lo necesitas, ir a una compra cargada, no tener miedo, no sentirte frágil por la calle porque eres una persona funcional, pues no tienes por qué tenerle miedo al Ozempic. O por lo menos no le tienes por qué tener más miedo que una dieta hipocalórica. Porque es que cuando una persona come 1.200, 1.500 calorías al día crónicamente para perder peso, también le pasa lo de Ozempic. También está perdiendo grasa, músculo y peso de sus órganos. Entonces, a mí lo que me parece injusto es que entiendo que por, no sé, criterios morales, ¿no? De cómo es algo que es caro, como es un fármaco, que la gente lo ve como no te lo estás ganando, esos beneficios, y hacen ver que sus consecuencias son peores. Y sus consecuencias a nivel metabólico son las mismas que las de una persona que simplemente coma poco a través de taponar sus señales de hambre. Por favor, o sea, cualquier persona que ella misma o en su entorno conozca gente que hace lo que sea para perder peso, yo misma lo digo, ¿vale? Para no hablar de otros, cuando fumaba, en parte fumaba porque yo sabía que si tenía hambre me fumaba un pitillo y se me pasaba el hambre. Pues eso es igual de malo, ¿no? Y peor, porque aún encima estás fumando o estar todo el día tomándose cafés. Entonces, a mí lo que no me gusta de esta sociedad hipócrita es como que todo el mundo es el primero en, ¡hala, venga, voy a lanzar una piedra! ¿Qué pasa? Que tú eres el Buda de la salud y si lo eres, felicidades, pero no te metas en la vida de los demás. La persona que ha decidido tomar Ozempic, que se lo va a pinchar él, que se lo va a pagar de su bolsillo, pues chico, cada uno con su vida que haga lo que pueda, que no es tan fácil cambiarlo todo como creemos, ¿no? Y esos paternalismos de que tiene que haber tantas normas que nos prohíban, que nos exijan. Mira, yo creo que la vida es complicada, ser un ser humano es difícil, dar información de calidad para que el que quiera utilizarla utilice y ya está. Pero es que hay gente que no quiere ser ayudada y no me refiero a los que se pinchan Ozempic. O sea, hay gente que no le interesa cambiar los hábitos. Hay gente que vive en el autoengaño permanente. Yo durante muchos años que me daba atracones me autoengañaba que flipas y ahí seguía RQR con mis atracones creyéndome la víctima del mundo, mientras lo que estaba perdiendo es mi propia vida. Pues bueno, pues gracias a Dios llegó un momento que por lo que sea me espabilé porque me encontré buenas personas en el camino que creyeron en mí y empecé a cambiar mi vida para no tener que evadirme de la misma a base de controlar mi cuerpo y después darme atracones con comida. Bien, hay que tener en cuenta siempre que leáis un estudio de este tipo, que sé que es imposible, que leamos todos los estudios que nos ponen, ¿no?, en las redes sociales para justificar lo que nos están diciendo, si esas personas que se están tomando el fármaco están haciendo ejercicio y están comiendo proteína suficiente, porque esas personas que se pinchan no hacen deporte y no comen proteína, pues claro que van a perder masa muscular. Pero por el hecho ya solo de que estén perdiendo peso. Es que eso pasa siempre, no es una consecuencia de Ozempic, es una consecuencia de comer poco y de no hacer ejercicio. ¿Qué pasa cuando pierdo masa muscular? Cuando yo pierdo músculo, tengo menos gasto energético en mi organismo,
como he dicho antes, mi músculo es una esponja de glucosa, es el lugar en el cuerpo en el que hay mayor concentración de mitocondrias, entonces obviamente estoy perdiendo salud. Yo en reposo voy a, entre comillas, gastar menos calorías, entonces eso quiere decir que cuando yo deje de tomar el fármaco, como tengo el metabolismo más bajo, voy a tener más facilidad para recuperar el peso que he perdido. Voy a tener menos fuerza, voy a tener menos movilidad, voy a ser más frágil, voy a ser víctima de un deterioro funcional, podríamos decirlo así. Y puedo tener problemas secundarios como, por ejemplo, pues menos densidad ósea, que eso podría acabar en fracturas. Como ya sabéis, la famosa fractura de cadera no es porque una persona se caiga, sino que la persona se cae porque primero se rompe la cadera. Y esto le pasa especialmente a mujeres. Las mujeres no tenemos osteoporosis por nuestro cromosoma XX. Padecemos osteoporosis porque la mayor parte de mujeres históricamente no han hecho ejercicio de fuerza y no han comido proteína suficiente. Que al día de hoy aún me sigue sorprendiendo alguna iluminada de la fiesta que cree que la mejor dieta para perder grasa es no comer proteínas. Yo creo que estas personas, de verdad, pues no sé en qué mundo viven, pero bueno, la peor dieta para perder grasa y para estar bien es la que te impida comer proteína suficiente. Vas a perder masa muscular en proporción al peso que estés perdiendo. Cuanto más peso pierdes, más masa muscular vas a perder. Pero como estamos obsesionados en perder mucho peso y rápido, pues es lo que hay. Igual que muchas veces, por ejemplo, en el hígado graso no alcohólico, que es otra condición que hoy en día, por desgracia, se da bastante, cuando una persona pierde peso muy rápido es a lo que se expone, porque tú, toda la grasa que estás eliminando de tu tejido adiposo pasa al torrente sanguíneo y la metaboliza tu hígado, pues corres el riesgo de padecer un hígado graso. Por eso a las personas que padecen hígado graso no se les recomienda hacer dieta cetogénica, no se les recomienda hacer muchos ayunos, y algunos me dirán, bueno, no, es que lo que causa el hígado graso es la fructosa y la glucosa. Claro, en tu mundo de Instagramer, de burbuja, sí, pero en el mundo real la gente no se causa un hígado graso porque le encanta comer manzanas, ¿sabes? La gente se causa hígado graso porque come mal, básicamente. Entonces, entiendo, pues eso, que con la desesperación de cada uno que haga lo que quiera, pero que perder peso rápido es un problema. Cada vez que os machaquéis por pierdo grasa mucho más despacio de lo que me gustaría, pues mira, casi mejor, porque eso significa que no vas a volver a recuperar ese peso. Se sabe, por los estudios que tenemos hasta ahora, que las personas, entre un 50-80% de las personas que son tratadas con estos fármacos, en el periodo ni más ni menos de un año, vuelven a recuperar el peso que han perdido. Yo no sé si esto es el karma, si es el sentido común, llamémosle X, pero es así y no me extraña, porque es eso. Por ejemplo, yo lo que sí veo, no sé cómo será, pero sé que las personas que se someten a cirugía bariátrica suelen tener un seguimiento con un psicólogo. Entonces, no sé si las personas que toman estos fármacos tienen derecho a un psicólogo o a un nutricionista que entienda un poco de conducta alimentaria, pero el tema, que yo siempre recalco en mi asesoría, es que tú no estás haciendo una dieta para adelgazar. Tú estás haciendo la dieta, si es que la quieres llamar así, porque para mí dieta es la forma de comer, no es una restricción, que vas a tener que llevar toda tu vida. Con lo cual, si para ti es coherente con tus valores y con tu bienestar psicológico, que el fin de semana sales con tus amigas a tomarte unas copitas de vino, te compartes un postre, te lo tomas tú, te pides una lasaña porque te gusta mucho, tú síguelo haciendo, aunque quieras perder grasa. Pon el cambio en otro sitio. ¿No das 10.000 pasos al día? Pues ponte a ello. ¿No haces entrenamiento de fuerza 3 o 4 veces a la semana? Ponte a ello. ¿No comes proteína en cada una de tus comidas principales? Pues ponte a ello. O sea, es decir, eso no es por querer perder peso, eso es por salud, sin más. Porque al final un estilo de vida saludable te protege del sobrepeso. No deberíamos pensar en, tengo que hacer esto para perder peso. No. Y piensa que esas dietas hipocalóricas que tanto os gustan, porque son las que os funcionan según vosotros, os funcionan para perder peso un mes. Pero después estáis años con problemas de reacción con la comida que no os podéis creer que vienen de eso. Que yo muchas veces se lo digo a mis clientas, perdón, pero es que si no se pone metida la cámara y no quiero tener que enfadarme, que ellas tienen tanto deseo por la comida, no pueden tener algunos alimentos en casa,
de lo que compulsionan con ellos, que yo digo, sé que no te lo crees, pero es que cuando lleves unos años comiendo suficiente, eso se te va a pasar. Tu problema es que te estás debatiendo, ¿no? Entre, el cuerpo que me va a dar la dieta de 1500 calorías. Pues chica, vete más despacio. Y piensa la dieta que me va a dar comer las 1800, 2000 que necesito y mete a base de ejercicio físico, mejorar tu composición corporal, a base de actividad física, pues un poco de gasto extra y sé realista. Y quiérete por encima del físico, que yo soy la primera que me gusta ponerme un vestidito, que me gusta no sentirme aquí unas lorzas que te cagas, pero bueno, también me gusta tomarme mi cafecito con un bizcochito o una copita de vino de vez en cuando. ¿Se puede tener todo? Sí, se puede tener todo, por supuesto que sí. Con una mala reacción con la comida nunca vas a conseguir perder grasa, eso es lo primero. ¿Qué más? Cuando se pierde el peso, una cosa súper importante, y que lo digo, no es por Ozempic, cuando se pierde peso, eso es lo que la gente se tiene que quitar de la cabeza, que le echa la culpa al fármaco. Mi marido le han dado esto, mi vecina se está tomando esto. Algunos acojonados porque pues a ver si le va a pasar algo a mi tío Pepe, y otras con envidia, sí, la vecina lo consiguió, pero con Ozempic, tranquila. A mí la vecina de Ozempic me da envidia cero, porque probablemente va a recuperar ese peso y más. ¿Por qué? Porque cuando tu cuerpo pierde peso, tu sistema nervioso empieza y tu metabolismo a generar mecanismos compensatorios. Tu ser, si lo quieres decir así, tú como organismo no estás deseando perder peso. Y cuando eso ocurre, él rápidamente empieza a compensar. Tú tranquilo, que cuando te quites esa hormona externa, vas a recuperar el hambre que tenías antes con un metabolismo deseoso de acumular grasa, porque lo has fastidiado, le has quitado mucho peso de golpe. ¿Qué pasa? Que cuando tú lo haces de forma, digamos, natural, ya tu propia naturaleza te protege de perder peso rápido, porque es imposible. Pero cuando lo haces con un fármaco, sí es más fácil. Por no hablar de cuando se pierde mucho peso de golpe, que ya no es solo el peso o la composición corporal, es la piel, cómo queda, el aspecto de ese cuerpo, ¿no? También cuando hay algunas mujeres obsesionadas con la delgadez por encima de todo. Bueno, pero si es una pasa, aunque estés delgada, mejor ir poco a poco y tener pues un poco de tono muscular, que tu piel tenga elasticidad, que esté pegada a tu músculo, etcétera, ¿no? Entonces, tú te quitas el GLP-1, el análogo, y tienes un hambre que flipas y aún encima es que tu metabolismo está muerto. Es el de una señora de 80 años. Y empiezas a engordar. Pues es así, es lo que hay. Has perdido masa muscular, que es una de las cosas que más te protegía de seguir acumulando grasa, pues lo tienes todo, ¿no? A nivel conductual, es súper importante, desde mi punto de vista, que una persona si toma este fármaco tenga un acompañamiento para tener, sobre todo, que esto es lo más importante de los hábitos de vida y que muy poca gente lo dice, una estructura en su alimentación y en su ejercicio. No es real fooding, no es pues me muevo en mi casa, no, es una estructura clara de lo que tengo que hacer. ¿Cuántas piezas de fruta como al día? ¿Cuándo como hidratos? ¿Cuándo como grasas? ¿Cuál es mi ración de patata? ¿Cuántos días a la semana hago entrenamiento de fuerza? ¿Dónde voy a dar mi paseo? Si yo no puedo hacer mi paseo, ¿dónde lo hago? Es un planning que acabe siguiendo de forma natural, exactamente igual que le hacemos a los niños cuando queremos lo mejor para ellos. Y es darle una estructura externa para regularse internamente. Te acuestas a esta hora, te levantas a esta hora echas la siesta, a esta hora haces los deberes, a esta hora ahora vas a hacer actividades extraescolares. Y no es para manipular, es para generarle un bienestar que después ellos puedan defender. Porque si tú nunca te has sentido bien, pues lo que le pasaba a Dianina, que pensaba que pues lo normal es que tengas un dolor de regla de quedarte tirada en cama. Por favor, o sea, cuando dicen es que le tienen que dar una baja a las mujeres por el síndrome premenstrual, es machismo. No, no es machismo. Es que lo peor que podemos hacer es normalizar que por tener la regla te vas a quedar inhabilitada, porque esa persona lo que tenía es que estar pidiendo ayuda médica. Igual que las personas que dicen es que yo hago de todo y no adelgazo. ¿Tan segura estás de que hacer todo? Vete a un endocrino a que te hagan unas pruebas a ver qué te pasa. No, lo que pasa es que no comes durante la semana y después te das atracones.
Eso es lo que pasa. Y que a lo mejor a ti misma no te lo quieres reconocer. Y como esto es mi campo de batalla, bien me lo conozco. La facilidad para evadir, empezando a hablar de ayunos, empezando a hablar de maripositas, en vez de hacer un registro de lo que como un día. De cómo se me va la pinza con la comida. Que no son Las Vegas, del jueves al domingo, que sigue siendo tu cuerpo el que está recibiendo todo eso. Que tú vives en un ambiente muy hostil, en el que estás muy estimulado a nivel alimentario. Hay gente que dice menos supermercado, más mercado, o más mercado, menos supermercado. Mira, en el mercado que tengo al lado de mi casa hay 2 panaderías que se te cae la baba delante de ellas. Y que hay gente que por desgracia ya no puede pasar por delante, que se compra una barra y al llegar a casa ya se ha comido media. Tenemos que estar preparados para vivir una sociedad muy estimulante a nivel de alimentos, a nivel de información y saber cómo utilizarla. Y no es decir, pobrecitos, qué pena. Vamos a tirar por un barranco a todos los divulgadores sobre salud porque hay gente que tiene trastorno de la conducta alimentaria. No, es cuestión de responsabilizarse, porque cuando tú sabes qué información te va bien y decidir cómo actuar en equilibrio desde tu propia vida, te sirve para todo, para saber cuándo puedes tener el móvil a mano o no, cuándo puedes tener en tu casa una galletita o no, etc. Como diría Skinner, uno de los científicos más citados de la historia, ser libre es controlar las variables que te controlan. Y esta información vale mucho más que abrazar árboles y esas cosas de las que habla alguna gente, la autoestima y cosas así. Bien, para mantener el peso que has perdido, que seguro que os estáis preguntando, Ana, por Dios, cállate ya. Yo he perdido peso, ¿qué tengo que hacer para no volver a recuperar ese peso? 1, tener masa muscular. 2, comer suficiente y nutritivo, porque eso es lo que te ayuda a mantener un buen metabolismo. Y 3, que tus hábitos de vida estén estructurados. Estas 3 cosas son las que te van a garantizar que si has perdido peso no lo recuperes. Dejad ya de romantizar la vez que perdisteis peso comiendo 1.300 calorías y que ahora habéis ganado 10 kilos. O sea, que no os ha servido. Porque perder para después ganar 10, ¿para qué te sirve? ¿Vale? Entonces, hablando en plata, si tomas Ozempic, te comes de 30 a 40 gramos de proteína por ingesta, es decir, entre 1,6 y 2,2 gramos de proteína por kilo de peso en tu desayuno, en tu comida y en tu cena. Proteína de alto valor biológico, puedes comer legumbres, pero sobre todo carnes, pescados, mariscos, huevos, proteína en polvo, que tanta manía le tenéis, pero tiene muchos más beneficios que perjuicios. Y sobre todo, muy importante, que metáis proteína en vuestro desayuno y vuestra cena, que en España es el momento en el que la gente se pasa todo por el forrillo y decide que tomarse una tostada está bien. Bueno, porque la resistencia anabólica les es ajena totalmente. Entrena fuerza 2 o 3 veces a la semana. No vale hacer zumba, no vale hacer flexiones apoyando mis rodillas y hasta la barriga. Entrenamiento de fuerza. Si tú solo no puedes, yo lo entiendo, yo no puedo, pues tienes que invertir en un entrenador. Al final, si estabas dispuesto a gastarte el dinero en Ozempic, pues gástatelo en un entrenador, ¿vale? Y si no puedes, pues en un gimnasio, pues lo que te ayuden, que siempre hay alguien que te ayuda de alguna manera, de entrenamiento de fuerza, ¿vale? Conozco muchos casos en asesoría de mujeres que me dicen, yo es que tengo mucha masa muscular. No tienes mucha masa muscular. Tienes grasa, no tienes masa muscular. Si tuvieses masa muscular, podrías levantar 1,5 veces tus kilos de peso en peso muerto o en sentadilla, y no puedes. Otra cosa es que si pesas 80 kilos, pues bueno, lo lógico es que levantes más que yo, por ejemplo, que peso 50, obviamente, porque fuerza es igual a masa por aceleración. Pues solo faltaría. Pero quiero decir que tú tienes que mirar tu fuerza en función de tu peso, no en el de otro. Sobre todo es muy importante hacer ejercicios compuestos. Es decir, lo de coger unas mancuernitas y hacer así, y así para el tríceps, no. O sea, hacer flexiones, hacer dominadas, hacer sentadilla, hacer peso muerto. Todas esas cosas son más importantes porque estimulan todos los grupos musculares. Bueno, y por supuesto que tienes que tener, propiocepción, cuidar todos tus tejidos. Lo mío no es el entrenamiento, pero es muy importante. Bien. No te fijes en el peso tanto, fíjate más en tu composición corporal y para eso no hace falta una tanita, para eso hace falta comer bien, dormir bien y entrenar. Y lo demás ya va a venir solo. Pierde grasa preservando siempre tu masa muscular, ¿vale? Y esa es la única forma que tienes de utilizar cualquier análogo al GLP-1
sin comprometer tu fuerza, sin comprometer tu salud. Unas reflexiones finales. No creo que sea positivo juzgar a nadie por el uso de Ozempic. Primero porque no sabes por dónde está pasando esa persona y porque a veces el contexto vital de alguien, ya sea interno, es decir, su propio metabolismo, ya sea pues su entorno familiar y tal, es tan hostil para perder peso que si eso le puede dar un empujoncito, a mí no me parece mal. Lo que me parecería ideal es que todas las personas tuviesen derecho a, al mismo tiempo que se están teniendo ese tratamiento, tener una educación a nivel nutricional y a nivel de ejercicio físico. ¿Que después hay gente que eso pasa por algo del triunfo? Bueno, pero por lo menos que tengan acceso a ello. Cuando hacemos ese juicio sobre esas personas, no sé si es de la superioridad moral o de la envidia, pues es eso, es que no entiendes que muchas veces cuando nos hacemos daño a nosotros mismos, pues ya somos los que más estamos sufriendo. No hace falta que nadie venga a recordarnos que estamos haciendo las cosas mal, que seguro que tú ves la puntita de iceberg y esa persona es la que lleva su sufrimiento por dentro, ¿vale? Yo soy muy empática en ese sentido, porque he vivido en situación de vulnerabilidad la gran parte de mi vida y sigo pagando las consecuencias de ello. Pero otra cosa es que le dé palmaditas en la espalda a la gente que hace eso. Y me da igual si la gente que hace eso se restringe o compulsiona o si tiene una obsesión con su cuerpo. Me da igual, porque primero, como he dicho muchas veces, este canal de YouTube lo ves porque quieres. Si no te gusta, no lo veas. Y segundo, porque me importa más la persona a la que le puede mover un mensaje sincero que el llorica, que simplemente está por ahí porque no tiene otra cosa que hacer con su vida. Muchas personas que utilizan Ozempic de Strangis in the Night, es decir, que no se lo ha recetado el médico ni siquiera, porque también se critica muchísimo a los médicos. No sé, o sea, ni que ellos fuesen aquí urdiendo, oye, pues yo conozco a muchos médicos que hacen genial su trabajo y tendrán las limitaciones que tiene el sistema de salud y no es fácil cambiar a una persona en 10 minutos, que es a veces el tiempo que tienen para atenderlos. Cuando alguien lo consigue eso, porque tiene un amigo endocrino, porque tiene un amigo farmacéutico, etcétera, tal, esa persona no le tengáis envidia. O sea, esa persona tiene problemas psicológicos. O sea, lo último que yo querría es eso. Yo me acuerdo cuando tenía 20 y pocos años y alternaba, ¿no?, periodos de darme atracones, deambulando por ahí, con periodos de fumar como una carretera para estar delgada y de meterme en herboristerías para ver qué era la dieta, el jarabe de arce y no sé qué basuras. O sea, no le tengas envidia a esa persona. Esa persona está mal psicológicamente, ¿vale? Una chica que sale en redes sociales, que yo las veo, hombre, y sus cuerpos me gustan, ¿no? Y después miras, pues yo, la cotilla, number one, buscando en Google, cuánto mide, cuánto pesa. Y ves que una chica que pues mide como yo, unos 60 y pesa 46, 47 kilos, yo lo he pesado. Sale bien en una foto así, que se la sacan, que se retocan, y después cuando sale a lo mejor en un escenario bailando así, no tiene nada de masa muscular. Y probablemente esa mujer esté en riesgo de osteoporosis en poco tiempo, ¿vale? Y no sabemos si tiene hemorroides, no sabemos si vive estreñida, no sabemos si tiene un carácter que no aguanta ni Dios porque no se pueden hacer cosas con ella porque vive todo el día pendiente de su cuerpo. Pero de verdad que nunca va a ser lo deseable estar en un extremo, ser una persona hiperregulada o una persona totalmente desinhibida. Y en esos puntos están las personas que tienen mucho sobrepeso o que padecen infrapeso. Entonces, la persona que está mal psicológicamente, ya sea porque pesa 46 kilos o porque pesa 100, no es para envidiar, no es para machacar. En tal caso es para ayudarla, para darle a entender que vivir en un estado de equilibrio y de respeto por tu físico y por tu psique es lo que genera, pues, realmente paz. Es muy caro el Ozempic, con lo cual, por mucho poder que puedan tener las industrias farmacéuticas, tampoco es algo que sea, no sé, o sea, no va a ser el milagro de nada. Realmente no creo que nos pueda salvar mucho de esta situación, porque es lo que os digo, como cuando lo dejas de tomar, pierdes esos efectos. Si tú no te has preocupado de cuidar tu salud metabólica en ese sentido, tampoco va a ser algo que se pueda tomar crónicamente. Lo que os venía diciendo antes, ¿no?, de escuchamos pero no juzgamos, que ahora se lleva mucho, me parece eso muy importante. Que cada uno haga lo que quiera, que el que quiera pedir ayuda que la pida. Y también muchas personas, que no es mi caso,
supongo que por el ambiente que he vivido en mi casa, por mi historia de aprendizaje, siempre quieren como ayudar, ¿no?, a los demás. Pero tú podrías hacer ejercicio, pero tú podrías comer mejor. Mira, no podría, ¿vale? Hay gente que no podría. Yo tengo claro que cuando yo me daba atracones, daba igual si hubiese tenido todos los psicólogos del mundo, da igual. Yo en ese momento no tenía forma humana de gestionar mi malestar que no fuese de otra manera. Y suerte que tuve, de que lo gestioné pues con comida, en vez de que se me diese, yo qué sé, por drogaína, ¿sabes? Entonces, no se puede salvar a todo el mundo. Y hay gente que se va a regular así, de una forma o de otra, y tiene derecho. Si pide ayuda, se da. Si no pide ayuda, pues oye, pues que siga con lo suyo. Porque a veces es hasta impertinente, ¿no? Eso de querer ir como rescatando personas y que todas se adhieran al estilo de vida que tú crees que es mejor. Porque la clave para tener un estilo de vida que te vaya bien es que encaje en tu vida, no en la de otro. Como ya os he dicho en un vídeo hace poco, para mí el tema no estaría en educar a la población en para perder peso haz esto, sino para estar sano haz esto, porque eso sirve para la que se restringe y para la que se pasa. Y segundo, porque hay que vivir con miedo a engordar, ¿vale? Igual que la gente en el Paleolítico vivía con miedo a pasar hambre y cuando cazaba un mamut se lo reventaba, ya por supervivencia pura, pues aquí hay que vivir con miedo a engordar. Y el miedo a engordar no es no darse un capricho, lo he dicho 50 veces en este vídeo. El miedo a engordar es llevar un estilo de vida honesto. Es voy a dormir suficiente. Voy a llevar una vida lo suficientemente digna para no tener que sacar todo mi placer de comerme bollos, ¿vale? Voy a entender que la salud es algo que viene de cuidar muchas cosas, no de comer perfecto, de mi ejercicio físico, de mi actividad física. Voy a aceptar que perder grasa es un proceso lento, ¿vale? Entonces, todas esas cosas que te van reestructurando a nivel de creencias hacen que cuando tú te acerques a lo que sea, como por ejemplo se han apropiado, ¿no?, muchas del body positive, es que desde que hago ejercicio por mi salud, pues no sé, es que es lo que deberías de haber hecho desde el principio, chica. Si tú antes hacías ejercicio para adelgazar, es tu problema, pero no le pongas el San Benito a los demás, que hay miles de profesionales divulgando sobre la salud y el entrenamiento de fuerza, por ejemplo, para el cáncer. O sea, ¿quién está hablando aquí de que el ejercicio de fuerza sea solo para estar buenorra? Y además es que me parece maravilloso que quieras estar buenorra y que te mires en el espejo y digas, toma ya, ¿sabes? Y que en vez de esconderte en una casaca a lo King África, pues puedas ir con un vestidito apretado y te veas divina de la muerte. Pues claro que me parece saludable querer verse saludable. Es que todos los animales quieren verse saludable, ¿vale? Como en el libro este de la ciencia de la belleza. Y, repito, entrenar, comer bien, dormir bien, lo hacemos por salud. No va en contra de la salud psicológica, va a favor. Una persona que no duerme, una persona que no está nutrida, una persona que está inflamada, una persona que no tiene masa muscular o densidad ósea, no tiene mejor salud psicológica. No, está mal, porque como somos todo uno, si hay una patita que te falla, va a afectar a las demás. Entonces, no son cosas contrapuestas. Son mens sana in corpore sano, ¿no? Como decían antes. Pues así. ¿Qué os parece el Ozempic? ¿Lo tomáis? ¿Conocéis a alguien que lo tome? Yo lo que quiero decir en este vídeo es que al final, para los que lo critican, que el Ozempic hace el mismo daño que las dietas hipocalóricas. Que tenemos que educar en la pérdida de peso para que esas personas sepan cómo tienen que comer y cómo tienen que hacer ejercicio. Que eso no es para perder peso. Que si uno de la familia lo está haciendo por perder peso y el otro sigue desayunando su tostadita con aceite y ya está, mal. Ese también debería de cambiar, ¿vale? Pues eso, no juzgar a la gente, que cada uno decide su camino y que, si, como se suele decir, ¿no?, si tú pues le tiendes la mano a alguien, que sea para dar ayuda, si te la ha pedido. Si no, pues no seas pesado. Ese es mi último consejo del vídeo. Espero que os haya podido aportar algo interesante. Os dejaremos los estudios por aquí y nos vemos la semana que viene.